Queridos amigos, hace exactamente 7 días, en el día de Pentecostés, grabé un vídeo que se llamaba En defensa de Salvador Hanifri o Salvador Nithrit, el cual ha tenido el eco que ha tenido. Algunas personas que lo han visto me han pedido alguna cosa más sobre la ejecución de la condena, alguna idea sobre cómo la condena se produjo después del juicio, de los juicios injustos contra Salvador Nithrit. Y me ha parecido que puedo aportar algo y hacer alguna consideración sobre una persona muy particular en la ejecución, que es José de Arimatea. Antes de nada quiero decirles que para los críticos sobre la pureza del hebreo, Salvador Nithri es correcto, Salvador Nithrit es correcto, Salvador Nithri no es correcto, pero para que se entienda lo opuesto sí, porque es el artículo, Nithri, y cuando no lleva artículo se convierte en nazareno, no el de Nazaret, sino Nazareno, Nithrit. Pero bueno, está en el vídeo como está, y al que le guste bien y al que no, pues qué lo vamos a hacer. Ahora voy a hablar de otra persona muy importante, muy menos valorada en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto en la ejecución de la condena, porque la pasión de nuestro Señor Jesucristo es la ejecución de una pena criminal. Naturalmente puede verse desde un punto de vista estético, pero lo que es la ejecución de una pena criminal. Y ahí hay una figura completamente minusvalorada que es José de Arimatea, de la que quiero hablar. No voy a hablar en defensa de José de Arimatea, sino en honor de José de Arimatea, porque creo que hay un derecho premial, hay unos motivos para premiar a la gente en lo que vale, y José de Arimatea está minusvalorado, muy minusvalorado. No les niego que me hubiera gustado ser, lo mismo que me hubiera gustado ser el abogado de nuestro Señor Jesucristo, también me hubiera gustado ser José de Arimatea, porque es el único que alzó su voz, aunque ya fuera en la ejecución, no, ya después de la ejecución, por el nombre de Jesús de Nazaret, Salvador Nithrit. Es la única persona que salió a su favor, y me gustaría que viéramos entre todos esa ejecución de condena, esa pasión, con los ojos de los contemporáneos, uno de los cuales fue él. Vamos a ver primero quién era José de Arimatea. Todos los evangelios, también Juan, es decir, todos hablan de José de Arimatea. Y esto a mí me parece muy importante y muy relevante, porque quiere decir que no daba igual, o sea, no todo está en todos los evangelios. José de Arimatea sí. Combinando los cuatro, y sin duda de ningún género, sabemos que era discípulo de Jesús, un discípulo vergonzante, es decir, él pertenecía al Sanedrín, era persona de categoría, era muy rico, y tenía vergüenza de aparecer como discípulo de Jesús porque podía perder su condición hasta el día del juicio. Y esperaba el reino de Dios. Y hay algo muy importante, es que los evangelios nos dicen que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, aunque no hay un testimonio directo, sí, después del juicio sabemos que alguien, no sé si alzó su voz por Jesucristo, pero sí sé que se opuso al acuerdo. O sea, que votó en contra, que dijo que no, que él no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la mayoría, y votó en contra. Y ese fue José de Arimatea. En la ejecución de la condena tenemos que ver un momentito qué es lo que ha pasado en Jerusalén, para entender bien cuál es la posición de este hombre. Es decir, que no nos pase lo que le pasó a Cleofás, cuando el mismo nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, mientras caminaban hacia Emaús, se le acerca y le dice: ¿qué es lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? ¿Eres tú
el único forastero en Jerusalén, le dice a Jesucristo, que era el protagonista de la historia, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Esto es el corte de la historia. O sea, realmente este me se llevó un chasco como ninguno, ¿no? Porque era el mismo Jesucristo. Bueno, pues en ese ámbito en Jerusalén aparece un señor. Jesucristo ha resucitado un muerto. Y un señor aparece, Lázaro aparece vivo, después de 4 días muerto y de estar ya maloliente. Ha entrado Jesucristo triunfalmente en Jerusalén. Ha habido una predicación tumultuaria el lunes y el martes. El lunes y el martes, 2 días seguidos en el templo. Jesús come la Pascua el jueves y hay una revuelta nocturna con el prendimiento y hay un juicio tumultuario, primero uno nocturno, luego uno diurno, todo eso que ya comentamos en el anterior vídeo, y al final una ejecución colectiva igualmente tumultuaria, colgando en la cruz a 3 personas, una de las cuales fue Salvador nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es donde quiero parar, porque lo demás ya lo vimos en el otro vídeo. Esa ejecución se produce de modo muy peculiar, porque al Señor lo cuelgan a las 12 y está colgado vivo desde las 12 hasta las 3. Luego siguió colgado muerto, pero de 12 a 3 estuvo colgado vivo. Durante todo ese periodo hubo un eclipse de sol, es decir, se acabó la luz. Esto no es normal, es decir, ahora mismo ustedes ven la luz eléctrica, pero yo también veo la luz de fuera, es decir, hay luz, es de día. Nadie espera que se haga de noche. Es decir, es de día, pues es de día. Bueno, pues durante el tiempo que clavaron el tercer clavo y pusieron al Señor arriba, subido en la cruz, hasta el tiempo en que Él entregó su espíritu, no hubo luz en Jerusalén. Iban todos con hachones por la calle, intentando iluminarse. Esto es bastante significativo. Se produjo a las 3 un terremoto que no fue un terremoto cualquiera, es decir, que se cayó la mitad del templo, se rompieron piedras, etc. Terremotos no hay todos los días, sobre todo después de un eclipse. Se rasgó, sabemos, el velo del templo, pero sabemos que se rasgó al revés, es decir, que no se rasgó por el sentido del tejido, sino por el sentido contrario del tejido. Y lo que ya es la muerte pelá, como dicen en Andalucía, ¿verdad? Se abrieron los sepulcros y salieron los zombies. Zombies, literalmente zombies, porque la gente no resucitó, sino que algunas personas recuperaron a sus muertos, pero no los recuperaron vivos, los recuperaron zombies. Esto que sale ahora en las películas, aquello no fue una película, fue una realidad. Mateo, lo quiero leer porque parece increíble. Realmente normal no es, ¿eh? Dice Mateo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros y después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, esto tiene su relevancia porque evidentemente son signos de que aquí ha pasado algo especial y sobre todo son signos que generan un estado de terror. O sea, Jerusalén ese día después de la ejecución no solo había tenido los problemas colectivos de rebelión y de masificación y de desorden que se habían producido, sino que además ahora estaba muerta de miedo, porque evidentemente todo esto afecta. Es decir, de repente 3 horas de eclipse, de repente un terremoto, de repente se hunde el templo, de repente se abren los sepulcros, vienen los muertos, está todo el mundo bien. En medio aparece una gran pregunta por parte de los judíos, en medio de ese terror de todo el mundo, también de los que estaban en el Sanedrín, aparece una cuestión interesante y es ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Porque claro, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, una vez ejecutado, queda con el de los otros 2 ladrones colgando de la cruz. Pero aprovecharon para algo que fue a lancearlo, es decir, es conocido que el soldado llamado Casio le clavó una lanza, como se puede ver en cualquier crucifijo donde esté representado muerto, por el lado de aquí, por el lado derecho del costado, que llegó hasta su corazón y que de allí salió si la crueldad es evidente, porque si el delito si
Si la pena hubiera sido justa, pues mira, oye, pero es que ya hemos comentado en el otro vídeo que estamos hablando de una injusticia detrás de otra. También es bueno saber que la corrección política del momento impedía toda solución misericordiosa. Es decir, estamos hablando de una persona que está colgada en una cruz que por los judíos, por el Sanedrín de los judíos, ha sido condenado por blasfemo. Cuestión que también comentamos en el vídeo anterior. Que Pilatos lo ha colgado por ser rey de los judíos, como pone en el titulum de la cruz. Que es considerado traidor a Roma, delito el más grave que se puede cometer en el Imperio Romano. Que ha sido ejecutado con otros 2 ladrones, es decir, uno aquí y otro allí, uno a su derecha y otro a su izquierda, para que quede claro que es un delincuente que vive en un ambiente de delincuentes. Sin derecho a entierro, porque los crucificados no tienen derecho a entierro, no lo tienen. Van a la fosa común y ahí te quedas. Entonces, esto es lo que había. Y en medio de un tumulto mal deshecho, un tumulto social muy mal deshecho, que realmente no había terminado, porque realmente estaban todos muertos de miedo. Ese es el contexto en el que estamos. Aparece aquí un momento de cobardía todavía mayor que el propio juicio, por lo menos en mi opinión, porque en la ejecución de la condena, la pasión, es más grave que el juicio. O sea, el juicio es grave, pero la pasión no es más, porque si la condena fue grave y el juicio inicuo, los 3, el de Herodes, el de Pilato y el de Sanedrín, la ejecución de la condena es de una brutalidad que llama la atención. Y lo dejaron con una gran cobardía colgado de la cruz donde estaba. Pero la cobardía de toda la gente en este contexto de terror y de corrección política aparece de tal modo que allí solo está Juan. O sea, debajo de la cruz solo hay un tío, que es Juan. Luego está su madre, la madre de Jesús, la Virgen María, y algunas santas mujeres, los soldados romanos por oficio, muertos de miedo porque todos estaban diciendo que aquí verdaderamente era el Hijo de Dios, por el susto que se habían llevado, solo por eso lo reconocía. Aquí aparece José de Arimatea. ¿Y qué hace José de Arimatea? Es decir, aquí, en medio de esta situación de cobardía, corrección política, terror, meterse bajo las piedras, esperar a ver qué pasa, aparece un tío, uno solo, que se llama José de Arimatea, que es enorme. ¿Qué hace el tío? Se va a Pilato, al mismísimo gobernador, y le pide el cuerpo de Jesús. Ahora vamos a ver por qué todo eso es increíble. La escritura se limita a decir audazmente, y otros traducen con osadía, traduciendo el griego. Es verdad, pero lo que yo quiero es desgranar ese adverbio. ¿Qué quiere decir audazmente? Lo primero que hay que saber es que José de Arimatea de esta no se saca nada. Es decir, la gran pregunta es, bueno, lo haría por algo, tendría algún interés, ¿qué es lo que algo sacaría? José de Arimatea de esta no saca nada, no gana nada, más que problemas. Solo perjuicios le podían derivar de esta actuación, y lo sabe. Perjuicios políticos, porque él pertenecía al Sanedrín, había votado en contra, estaba en minoría, había una sentencia del Sanedrín, y sin embargo va. Perjuicios económicos, porque era rico y de aquí nadie le iba a pagar la factura, ¿eh? Es más, es él el que tiene que pagar. Ahora veremos. Perjuicios religiosos, porque en el ámbito de su religión se está condenando. Está quedando fuera de la sinagoga ya. Perjuicios personales, porque ya no le iba a retirar, bueno, le retiraron el saludo todo el mundo. Perjuicios, por tanto, en su fama y en su gloria. No se saca nada. Vamos a desgranar esto un momentito. En primer lugar, opera contra el derecho hebreo. Él pertenece al Sanedrín, pues opera contra el Sanedrín, contra la sentencia del Sanedrín. Y después de una condena en firme del Sanedrín por blasfemia, que ha dado lugar a todo lo que ha dado lugar, y en la que él ha votado en contra, no la respeta y dice: yo voy a por el cuerpo de este señor. Me da igual. Lo que se ha cometido es una injusticia. Y prefiero que me juzgue la historia, que me juzguéis vosotros. Se genera él, asimismo, un enfrentamiento personal con Anás y Caifás. Porque ya no es un problema solo de jurisdicción, es un problema de que aquello estaba muy dirigido por Anás y por Caifás. Bueno, pues él es que le da igual a Anás y le importa un pito a Caifás, le importa más Jesucristo. Lo hace el día de la Parasceve. Recordemos que los judíos no quisieron entrar en el litóstrotos, o sea, en el patio
del empedrado, porque no querían contaminarse. Bueno, pues José de Arimatea se va a ver a Pilatos en persona. No es que no entre en el patio de las piedras. No, se va a la cámara de Pilatos a decirle, oye, mira, hazme el favor. O sea, no se puede contaminar más, es imposible. Lo hace de noche, en un día en el que, siendo la Parasceve, no podía dar más de 300 pasos, ni operar de noche. Lo hace de noche y anduvo lo necesario. Pero sobre todo haciendo una cosa muy importante, y es frustrando todo posible plan del Sanedrín sobre Jesús. Porque el Sanedrín dijo, bueno, ya lo dejamos para el domingo. Bueno, lo dejamos para el domingo, salvo que venga este señor y lo frustre todo. Y en esto tiene nuevo honor, porque llega José de Arimatea y que piensen lo que quieran y que preparen lo que les dé la gana, porque ya lo va a arreglar él. Esto contra el derecho hebreo, pero frustrando todo posible plan del Sanedrín ulterior, para el domingo, para el lunes, sobre el cuerpo de Jesús. Opera también contra el derecho romano. O sea, el tipo se sienta delante de Pilato sin ningún título. Le dice, oye, mira, vengo a por el cuerpo de Jesús. Y le dice, pues si el cuerpo de Jesús es mío, diría Pilatos. Es un condenado, lo acabo de ejecutar, es un traidor a Roma. Que siga ahí, que todo el mundo vea lo que pasa con el rey de los judíos, que todo el mundo vea lo que pasa con los que traicionan a Roma, que todo el mundo vea cuál es mi poder. No. Pues a pesar de eso, muerto de miedo, porque José de Arimatea no se presentó allí contento, no, se presentó muerto de miedo, sin título jurídico y sin ser nadie en Roma, porque él era miembro del Sanedrín, o sea que cuando Pilato lo recibe, dice, hombre, aquí tenemos otro del Sanedrín, pues lo más normal es que pensar, aquí viene uno que representa de alguna manera a Anás, a Caifás, que viene con algún recao importante. No, vino a todo lo contrario. Y además Pilato estaba muy mosca con el Sanedrín, porque evidentemente acababa de ser presionado por el Sanedrín hasta el punto de haber condenado a muerte a un sujeto. Eso no es una presión cualquiera. Después de la que le habían montado, le mandan a uno del Sanedrín. Se lava las manos y ahora me mandan a mí uno del Sanedrín. Bueno, pues va y lo recibe. Lo recibe para pedir sepultura para un traidor. Es de locos. Es decir, si alguien no tenía derecho a sepultura, o sea, tenían más derecho a sepultura los ladrones que habían sido crucificados que a Jesús, con el derecho romano en la mano. Y sin embargo la pide, para enterrar a un crucificado y dar honor a un crucificado. Lo cual supone pedirle a Pilato que se contradiga a sí mismo en la pena que acaba de imponer, porque él ha impuesto una pena de cruz y ahora está diciendo que el crucificado tiene derecho a honores después de muerto. Pero esto no hay quien lo entienda. Pues es lo que pide José de Arimatea. Y además pide por uno, no por los tres. Debajo de eso hay se crucificaron tres, 2 ladrones y Jesucristo. Pues pide por uno. Los otros 2, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, ahí hay un postulado tácito que es: tu condena es injusta y tú lo sabes. Porque si no, yo no estaría aquí, estaría pidiendo por los 3 o pediría misericordia en general. No. Está diciendo, todos sabemos que todo esto ha sido injusto. Es tácito, pero está ahí debajo y todo el mundo lo sabía. Pilato lo sabía, Arimatea lo sabía y por eso lo hace así. La reacción de Pilato todo el mundo la conoce. No, todo esto le dio igual, porque le dio igual. Y lo único que se preguntó es si realmente estaba muerto. Pero ¿cómo va a estar muerto? Si esto ha sido, lo hemos colgado a las 12, ahora por la noche, porque ya, repito, José de Arimatea fue de noche. La noche se haría sobre las 7:30. Es imposible que haya muerto en 7 u 8 horas. Los crucificados sufren mucho más. Sin embargo, el centurión le informó de que había muerto y mandó que se le diese el cuerpo. Y no solo le informó de que había muerto, sino que se ocupó, como he dicho, el centurión de alancearlo bien para que quedara claro que había muerto de todo. Voy a prescindir un momentito también de la persona de Cristo en este momento, con todo el respeto que la cuestión merece, para seguir hablando de José de Arimatea y en su honor. José opera contra su patrimonio. Paga él. Dice, no, es que estaba forrado. Bueno, una cosa es estar forrado y otra dar gran parte de tus ahorros, o por no decir todo. Porque el cuerpo que estaba puesto con escarnio, José lo tomó, compró una sábana nueva y me voy a saltar una parte.
lo enterró en su propio sepulcro. Es decir, José había preparado con gran esfuerzo económico un sepulcro para sí mismo. Digo esfuerzo económico porque lo había labrado, ordenado labrar en piedra. Bueno, en primer lugar, en un sitio muy adecuado, muy cerca del lugar de la calavera, por lo tanto, muy cerca de la ciudad de Jerusalén, por lo tanto, un sitio caro a los efectos de un enterramiento. Segundo, en un sitio empedrado, es decir, donde hubo que no cavar, sino picar para hacer el lugar donde fue enterrado. Eso vale mucho dinero. Tercero, lo había preparado para él, era nuevo. Era un sepulcro nuevo. Y lo había preparado para él porque creía, le daba mucha importancia a la muerte. Y todo eso lo había pagado él de su bolsillo. Bueno, pues todo lo que él hace, la sábana diré, no es gran cosa. Mire usted, la sábana y los ungüentos también cuestan dinero. O sea, él lo hizo contra su patrimonio. Esta sábana que él compró, que era nueva y con la que envolvió el cuerpo de Jesús, es la sábana santa, es decir, la que se conserva en Turín y que conserva una imagen realmente milagrosa del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, o de lo que quedó de él después de la pasión. Sobre esto hay muchos vídeos, no me voy a extender, solo diré que a simple vista no se ve, pero con aparatos sí se ve la imagen del cuerpo de Cristo. Y es expuesta al público de vez en cuando. Yo le doy gracias a Dios a Dios y a mi mujer, porque me llevó cuando la expusieron en Turín hace unos años. No se ve nada. A simple vista no se ve nada, pero como es evidente que con aparatos sí se ve y aparece todas las heridas de nuestro Señor Jesucristo, y les recomiendo que se documenten sobre eso. Aquí hay que entender una cosa muy importante para saber qué es lo que está haciendo José de Arimatea, muy importante, y es que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba unido a la divinidad. Vamos a explicar esto. Jesucristo es Dios y es hombre. Hemos dicho que es hombre, Salvador Nefret, pero es Dios. Entonces, cuando el hombre muere, es decir, cuando el alma se separa del cuerpo, la muerte se produce porque el alma se separa del cuerpo y deja de dar vida a la parte corporal, ¿de acuerdo? Pero el cuerpo no se separa de la divinidad, ni el alma se separa de la divinidad. El alma de Cristo sigue unido por medio de la persona de Cristo a la divinidad, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hoy, cuando grabo este vídeo, es el día de la Santísima Trinidad. El cuerpo de Cristo seguía unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad y por tanto a Dios por medio de la divinidad de Jesucristo. Entonces, este cuerpo no es un cuerpo cualquiera, o sea, ya no es un cadáver más, sino que en ese momento era lo más santo y lo más sagrado que había sobre la tierra. Es decir, ni el templo de Jerusalén, ni nada era tan sagrado, ni el templo de los romanos, ni nada que se le parezca. No había nada tan divino sobre la tierra en ese momento como el cuerpo de Cristo, toda vez que estaba unido a la divinidad. Claro, José de Arimatea eso lo percibe y opera en consecuencia. Eso es lo que gana José de Arimatea. No gana dinero, pero eso es lo que se lleva. Entonces, hay que darse cuenta de que la única persona a la que fue confiado y se le entregó en depósito el cuerpo de Cristo es José de Arimatea. Esa es su gloria. Ese es el premio a su coraje, porque a mí me parece más que audacia, a vencer esa tremenda dolor que se produce cuando estás solo. Cuando todo el mundo va por un lado y tú estás solo diciendo esto no es así, no funciona así. Este Señor es Dios hecho hombre, por lo tanto su cuerpo es el cuerpo de Dios hecho hombre. Dios, el hombre muerto, pero el Dios no ha muerto. Y por tanto el cuerpo, este es el cuerpo que está aquí, la divinidad. El cuerpo de Cristo no fue entregado a la Virgen María, no, se le entregó a José de Arimatea.
la Virgen era mujer, no podía comparecer ante Pilatos. En aquella época las mujeres no tenían esos derechos que tienen ahora. No podía comparecer ante Pilatos y tampoco convenía que así pasara, porque no creo que Dios nuestro Señor consintiera semejante humillación por parte de la madre del ungido. Eso era bueno que lo hiciera un siervo, José de Arimatea, no una señora. Es lógico que lo hiciera otro y que el cuerpo fuera entregado a otro. La Virgen no tenía menos, ni dejó de tener menos en sus manos el cuerpo de Cristo después de muerto, por el hecho de que el titular del derecho a disponer del cuerpo fuera José de Arimatea, toda vez que se lo había concedido Pilatos. Ni siquiera San Juan. San Juan tenía una misión con la que ya era su madre, es decir, con la Virgen María. No podía estar ocupándose al mismo tiempo del cuerpo de Cristo, es imposible. Se ocupó José de Arimatea. Ni ningún otro apóstol, ni Tomás, ni Felipe, ni Simón Cananeo, ni nadie. José de Arimatea, un hebreo del Sanedrín, uno que se había opuesto en el juicio a la condena de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un honor tan enorme que me extraña que esté menosvalorado. Quiero señalar que es un honor equivalente al del propio San José, el padre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que San José es San José y José de Arimatea, José de Arimatea. Es verdad. Pero también es verdad, y vamos a parar aquí un momentito, que José, hijo de Jacob, el padre de Jesús, el padre legal de Jesús, fue el custodio de Jesús niño durante muchos años. Y el custodio de María Santísima durante muchos años. Y el que en sueños recibía mensajes de los ángeles y el que recibió a los Reyes Magos y todo eso. Todo eso es verdad. Y nadie le... Ahora bien, el custodio del cuerpo de Jesús fue José, sí, José de Arimatea. Un honor muy grande y muy minusvalorado. Muy minusvalorado, que yo quiero hacer grande en honor de José de Arimatea, porque ni hubo ni habrá nadie que lo pueda tener, ese honor. No lo hubo porque solo ha muerto una vez y fue él el que lo hizo. No le tocó, lo hizo. Él se jugó todo lo que tenía por esto. Y no lo habrá, porque Jesucristo ha muerto una vez y ya no muere más. Porque está ya siempre vivo para interceder por nosotros, como explica San Pablo en la carta a los Hebreos. Entonces, es un honor increíble, histórico e irrepetible. Y yo quiero hablar en honor de José de Arimatea porque él habló en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie recibirá ese honor, nunca. Y además tiene un segundo honor y es el trato exquisito que él, en ese mismo momento ya, cuando todo ha sido consumado, lo dice nuestro Señor Jesucristo, consumado es. Cuando todo se ha consumado, empieza otra historia, que es la que empieza él. Y de alguna manera deshace la ejecución de la condena, porque donde la brutalidad, digamos, lo que hoy llamaríamos brutalidad policial, se convierte en golpes y en puñetazos y en moratones, él lo convierte en una sábana que utiliza con toda suavidad él y otras personas, porque otro día hablaremos de Nicodemo. Baja a Nuestro Señor de la Cruz. Donde había latigazos, porque eran numerosos, él limpió las heridas. Donde había humillaciones, muchas, él le dio honor, a pesar de su condición de condenado por la cruz. Donde había corona de espinas, él le coronó como rey de Israel, porque verdaderamente el que sí reconoció que era el rey de Israel era un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, y por eso hace lo que hace. Donde le clavaron unos clavos, él le quitó los clavos. Donde había insultos, él dio honor. Y donde había escupitajos, él y otras personas, con sus manos, lo limpiaron. Creo que esto es un segundo mérito. Yo no lo he hecho. Y usted tampoco, porque no ha podido. Y yo no lo he hecho porque no he podido y probablemente porque no habría tenido coraje para hacerlo. Pero él sí lo hizo. Pues aquí un honor. Lo merece. Es curioso, inmediatamente,
Aquí llegamos ya al final, digamos, al sepulcro. Ahora voy a ir muy rápido. Todo terminó porque el Señor fue depositado en el sepulcro y se marcharon. Él había terminado su tarea. No sabemos más de qué pasó con José de Arimatea. Pero sí sabemos con que de repente a los judíos les llegó, a los del Sanedrín, no a los judíos en general, a los del Sanedrín les llegó la noticia de que José había hecho esto y dejaron pasar la noche del viernes, y los judíos se encontraron con un sepulcro estupendo. Dice, hombre, no solamente lo han bajado de la cruz, por lo tanto ya no está humillado públicamente, sino que encima lo han enterrado en un sepulcro fabuloso, que es el que se había hecho José para sí mismo. Tan fabuloso que es donde está ubicada hoy la basílica, que todo el mundo puede visitar en Jerusalén y que ustedes pueden ver en YouTube si quieren, mediante, ustedes saben que ahora por YouTube se puede viajar por todo el mundo, perdón, por YouTube no, por Google Maps, pueden entrar en cualquier zona y visitar cualquier ciudad online. Se encontraron, por lo tanto, con que le habían enterrado en el mejor sepulcro de Jerusalén, que era el de José de Arimatea, que estaba vacío y nuevo. Y tenían un problema, y es que se convirtiera en un icono. Las tumbas son un problema. De hecho, aquí en España, ustedes saben que a finales del año pasado tuvimos un problema muy grave con uno que lo enterraron muy bien, porque había hecho muchas cosas buenas. Y eso a la gente que promueve el odio le molestó. Y también se encontró con que ha habido tribunales que no le han protegido y cosas así. Pero bueno, que hay gente que los entierran y luego le molesta mucho que los túmulos sean referencias, y hay que acabar con esas referencias. Las tumbas muchas veces son un problema, ¿verdad?, para la gente que odia. Entonces, de hecho, en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro alude expresamente a la tumba de David, que está allí y sigue allí, en Jerusalén, donde pueden visitarla, como icónico, ¿no? Entonces, evidentemente había que acabar con esta tumba, y era necesario controlar por parte del Sanedrín, después de muerto, el cuerpo del Señor. Con la excusa de la resurrección, porque no fue más que una excusa, en mi opinión, los saduceos se pusieron en marcha para que, aunque Jesús hubiera sido enterrado en los términos que lo fue, ya veremos lo que hacemos. No lo sacaremos de allí, como otros han sacado de otras tumbas, y ya veremos dónde lo ponemos. Y en medio vamos a decir que, como sus discípulos decían que iba a resucitar, vamos a asegurarnos el control de este cuerpo, diciéndole a Pilato que, como sus discípulos han dicho, y él también, no, como él ha dicho, que aquel engañador, viviendo aún, dijo que después de 3 días resucitaré, ponle una custodia y romana, de tal modo que no se acerque nadie, y luego dentro de unos días, cuando todo esto se ha calmado, ya veremos qué hacemos con ese cuerpo, con ese sepulcro y con José de Arimatea. Es importante saber que era sábado por la mañana, el sábado más grande del año, y con mucha diferencia, y los que antes no se habían querido contaminar y no habían querido acercarse a Pilatos y todas estas cosas, ahora no, sobre esa derrota que les ha infligido, tremenda, José de Arimatea, no dudan en ir en tropel a ver a Pilatos para conseguir controlar el sepulcro y de ese modo, a medio plazo, controlar también que aquello no dure y poder sacarlo de allí. Eso es lo que pasó. No podían entrar donde Pilatos, no podían moverse en ese sábado era el más grande del año, no podían dar 300 pasos, eso no les importó. Para conseguir de Pilatos que primero controlar el sepulcro y luego ellos tenían el plan de sacarlo de allí, desenterrarlo y tirarlo en cualquier sitio. Esto es lo que genera el odio, ¿verdad? Y aquí, de nuevo, jurídicamente se produce otra. Pilatos era, yo creo que no es que fuera un mal juez, es que yo creo que no se aclaraba. Vamos a ver, produce una segunda cesión. Él acababa de ceder el cuerpo a José de Arimatea, se lo había dado. José de Arimatea le había enterrado con dignidad, en donde a él le pareció, porque para eso se lo han dado. Y ahora lo vuelve a ceder cuando ya lo había cedido.
En vez de ceder el cuerpo, lo que dice es que le pone custodia al lugar donde estaba enterrado. Sí, sí. Pero poner custodia al lugar donde está enterrado para que no se lo lleven, pero si ya lo has donado, que se lo lleven donde quieran. No lo has donado. Pues que se lo lleven si quieren, ¿no? No. O sea que está donando lo que ya no era suyo, porque evidentemente lo había soltado. Él le había otorgado el cadáver a José de Arimatea y ahora se lo da al Sanedrín. Claro, menos mal que lo había enterrado, porque si estos se dan cuenta antes aparecen a pedir ellos mismos el cadáver colgando de la cruz. Yo creo que todo esto es como hubiera acabado la historia, si no fuera, porque aquí la historia acaba de otra manera. Porque nosotros sabemos que en efecto resucitó. Es decir, Jesucristo, por su propio poder, resucitó. Y entonces todos estos planes, incluso los planes de controlar el lugar del entierro y todo lo demás, pues carecen de sentido. Es importante saber que los primeros que se llevaron un chasco y que quedaron desquiciados del todo, ya no por José de Arimatea, fueron los miembros del Sanedrín, que se enteraron de la resurrección y de lo que había pasado, que no entendían nada, y que dieron mucho dinero a los soldados, diciendo que sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos, que es de locos, porque claro, que un vigilante diga que como estaba dormido se han llevado lo que tenía para vigilar, es de locos, o sea, es una cosa de locos. No, pero por mucho dinero hay gente que pierde la cabeza, ¿verdad? Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, que quiere decir, fíjate de mí. Bueno, de hecho ellos estaba demostrado que con el gobernador hacían lo que les daba la gana, porque primero consiguieron una pena de muerte, luego consiguieron un cuerpo que ya no le correspondía porque era de José de Arimatea, y ahora dicen que hasta si los soldados dicen que no han cumplido con su función, ellos conseguirán un perdón para los soldados, lo cual es decir, bueno, pues aquí se hace lo que yo digo y nada más, cosa que por otra parte no era verdad. O sea que yo creo que engañaron a los vigilantes. Pero por supuesto, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, porque el dinero es el dinero, ¿no? Entonces y ahora. Pero la muerte, la condena, la ejecución y el sepulcro era lo mismo entonces que ahora. El dinero era igual, pero lo demás también. Como he dicho, hoy es el día de la Santísima Trinidad y creo que vale la pena darle una vuelta al honor de José de Arimatea. Creo que le debemos estar muy agradecidos por esta tarea que hizo, que no es solo enterrar el cuerpo del Señor, es salvarlo de ulteriores atrocidades, es darle un honor muy por encima de lo que hubiera esperado cualquier persona en ese momento de terror y corrección política y incapacidad para pensar con cordura, y una oportunidad para conocer lo que nos dice más tarde San Pablo, si in ac vita tantum in Cristo speranza sumus miserabiliores sumus omnibus hominibus. Es decir, quiere decir, si nuestra esperanza en Cristo la tenemos puesta solo en esta vida, es decir, en sacarnos, somos los más tontos de todos los hombres. José de Arimatea se jugó todo lo que tenía por el honor de Dios. Y por haber hecho así, tiene la gloria a la que antes me he referido, aunque no se le valore, pero yo sí la valoro. Simplemente, y para terminar, diré que en mi despacho profesional tenemos dos patronos. Uno es la Virgen María, como es evidente, de Satanudos, en su evocación de María de Satanudos. Porque lo que nosotros queremos es llegar a acuerdos y deshacer nudos y solucionar problemas, aunque a veces haya que litigar. Pero el litigio también lo consideramos como una herramienta para la negociación, porque al final de lo que se trata es de facilitar las cosas. Pero también de José de Arimatea, porque cuando hace falta coraje, queremos que nos ayude, si hace falta pedir con valentía lo que haya que pedir. Muchas gracias.